Damos la bienvenida al siguiente ponente. Doctora Carolina Garza González. Con el tema craneosinostosis. Hola, soy la doctora Carolina Garza y el día de hoy vamos a ver el tema de craneosinostosis. Esta primera diapositiva que pongo aquí es de una fundación que se llama Cráneo Care Bears, que la crean dos mamás de pacientes con este diagnóstico y el objetivo es crear conciencia sobre la craneosinostosis y brindar apoyo y acompañar a las familias que cruzan por este diagnóstico y su tratamiento. Me pareció interesante compartirlo con ustedes. El objetivo de esta plática es recordar las suturas del cráneo y la edad esperada de su fusión, conocer los métodos de imagen para la evaluación de la craneosinostosis, reconocer las craneosinostosis más frecuentes y también las que están asociadas a síndromes. La justificación de esta clase es que la craneosinostosis es una alteración que condiciona una deformidad importante, la cual, si es diagnosticada y tratada quirúrgicamente de forma oportuna, permite al paciente un desarrollo craneofacial y encefálico adecuado. El contenido de esta plática, vamos a ver una breve introducción, la fisiopatología, tipos y clasificación que conocemos hoy día y también los hallazgos por imagen de las craneosinostosis más frecuentes. A manera de introducción, recordemos que la craneosinostosis es la segunda malformación craneofacial más frecuente, superada únicamente por el paladar hendido, y esta es la fusión prematura y anormal de una o más suturas craneales, resultando así en una morfología craneal anómala. Esta se puede asociar a aumento de la presión intracraneal, que es este el factor que le da mortalidad a estos casos. También retraso en el desarrollo intelectual, del lenguaje, del habla, también motriz. Puede haber deformidades faciales también. La incidencia es de 1 en 2.500 nacidos vivos y es más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino. Y de todas, la craneosinostosis más frecuente es por mucho la sagital, hasta en un 55% de los casos. Bien, un poquito de historia. La primera persona que utilizó el término de craneosinostosis fue Otto en 1830, quien trabajaba de la mano o casi en la misma temporalidad que Rudolf Virchow en 1851, quien es el que establece la dichosa ley de Virchow, que describe que en el caso de una craneosinostosis, el cráneo va a crecer con la misma dirección en que la sutura fusionada, es decir, donde hay menos resistencia. Posteriormente, en 1890, Marie Lannelot fue una cirujana francesa que es de las primeras personas que describe un procedimiento quirúrgico en estos pacientes como de forma correctiva. En 1959, Moss es quien describe las anormalidades de la base del cráneo relacionadas con la craneosinostosis y enfatiza que el principal factor para el crecimiento del cráneo es el desarrollo encefálico. En 1989, Del Shaw establece patrones de crecimiento compensatorio del cráneo cuando hay un cierre prematuro de alguna sutura. Y hasta 1998, estos dos cirujanos, Jiménez y Barón, son los que establecen las técnicas modernas neuroquirúrgicas endoscópicas de mínima invasión. Aquí en México, el doctor Monasterio Garay y el doctor Fuente del Campo también se convirtieron en referencias internacionales para este tipo de cirugías. Entonces, bien, ahora entrando un poquito en la embriología, bueno, las suturas son básicamente tejido conectivo fibroso entre los huesos del cráneo y corresponden a una articulación de tipo sinartrosis. Estas permiten el moldeamiento del cráneo en el nacimiento durante el canal del parto. Asimismo, permiten el crecimiento encefálico en los primeros años de vida, de tal manera que para los 2 años de edad ya se obtiene el 80% del crecimiento del cerebro. La embriología del cráneo es diferente para la bóveda craneal y la base craneal, la cual consta de dos tipos de osificación. De tipo intramembranosa para la bóveda craneal, donde las células mesenquimales están muy vascularizadas y pasan directo a ser osteoblastos, y osificación endocraneal, de la base del cráneo, donde hay un precursor de cartílago hialino que se osifica. Estos dos procesos están divididos por la sutura mendosal que se encuentra en el punto medio del occipital.
Esta sutura normalmente es embriológica y desaparece al nacimiento, pero hay casos en los que esta sutura permanece patente o abierta y se considera una variante anatómica. Muy importante conocerla para no confundirla con una fractura occipital en niños. Ahora, las suturas no únicamente son unión entre dos huesos, también son zonas de osteogénesis, donde las células osteoprogenitoras proliferan, se van a diferenciar y posteriormente funcionan en los márgenes óseos. Durante la formación de una sutura craneal intervienen los bordes osteogénicos de dos huesos, el tejido mesenquimal de la misma sutura y el contacto que tienen ya sea con la superficie interna hacia la dura madre y el contacto externo con el pericráneo. Todo esto va a formar un complejo que trabaja en conjunto para permitir tanto el desarrollo craneal como asegurar también que las suturas permanezcan abiertas o patentes. Es decir, las suturas son estabilizadas por el funcionamiento armonioso entre los osteoblastos y los osteoclastos, en el cual intervienen diversas moléculas. Y si cualquiera de estas falla, entonces se va a producir finalmente este defecto de una fusión anormal de una de las suturas. Ahora, ya mencionamos un poquito de la embriología, ahora vamos a recordar cuáles son las suturas. Estas son las suturas primarias, que hay muchas otras secundarias, sobre todo basicraneales, pero para fines de craneosinostosis vamos a recordar cuáles son las primarias, que serían la sutura metópica, las suturas coronales, la sutura sagital, perdón, las lamboideas y lateralmente las escamosas. Ahora, importante recordar que la única sutura que está fusionada o puede estar fusionada tan temprano como a los 3 meses de edad es la sutura metópica. Hay diversos puntos de vista en la literatura que dicen que se fusiona a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses. Incluso hay reportes que describen que esta puede fusionarse tan tarde como hasta los 2 años de edad y ser normal. Lo importante es que no condicione deformidad, que ya lo veremos más importante. Es decir, puede estar fusionada, por ejemplo, en un bebito de 4 meses que le hacen un estudio por otro motivo. Vemos esta sutura fusionada, no quiere decir que tiene sinostosis, sino que tal vez ya se fusionó de manera fisiológica. Lo importante es ver que no condicione una deformidad. Y bueno, la última sutura en fusionarse ya en la vida adulta es la sutura escamosa, que se puede fusionar hasta los 60 años de edad. Y también recordar que tenemos dos fontanelas principales, la fontanela anterior, que esta se fusiona entre los 9 y los 18 meses de edad, y la posterior, que se fusiona a los 2 meses. Incluso esta fontanela puede estar cerrada al nacimiento y ser normal. Bien, la fisiopatología más o menos ya la revisamos en el apartado de embriología, pero recordemos que, así como mencioné, hay varias vías regulatorias que permiten la patencia de las suturas y a la vez el crecimiento del cráneo, por lo que hay muchas moléculas implicadas para que este complejo o estas funciones sean armoniosas, y cualquier alteración en estas cascadas puede condicionar craneosinostosis. Ahora, aquí se ven involucrados principalmente factores genéticos como serían alteración en los receptores del factor de crecimiento de los fibroblastos. Y de estos hay muchos, pero los implicados en la osteogénesis son el factor 1, 2 y 3, que son los que más frecuentemente se ven alterados o con una mutación genética en casos de craneosinostosis. También mutaciones en la proteína Twist, que es la que se encarga de inhibir la diferenciación de los osteoblastos. Eso es el ambiente genético, pero hay muchos otros factores que se pueden afectar, por ejemplo, los ambientales, cuando hay un insulto intrauterino, por ejemplo, un oligohidramnios que condiciona poco espacio donde se está desarrollando ese bebé y que haya presión en el cráneo que condicione alguna deformidad. También algunos otros agentes como los teratógenos, por ejemplo, ácido valproico está reportado que produce craneosinostosis, o alteraciones metabólicas en la mamá como el raquitismo, hipofosfatemia, perdón, talasemias, enfermedades por depósito como la mucopolisacaridosis. Todo esto puede dar pie a alteraciones en este proceso tan complejo que al final resulten en un desbalance entre la apoptosis de los osteoclastos y la fusión de los osteoblastos que termina en una fusión prematura de cualquiera de estas suturas. Y es por este proceso tan complejo que se puede alterar o, o afectar una sola sutura o múltiples en los casos que está asociado a algún otro síndrome genético. Bien, ahora la ley de Virchow, que también ya hemos mencionado,
la base dice que el cráneo normalmente crece en sentido perpendicular a la orientación de las suturas, pero cuando hay una fusión prematura de las suturas, se va a condicionar un crecimiento anormal en sentido paralelo a la sutura fusionada, porque es el cráneo o el cerebro va a buscar crecer hacia donde hay menos resistencia. Y esto tiene mucha importancia clínica, porque como mencioné, la craneosinostosis es un defecto que deforma el cráneo y deforma las estructuras faciales. Y dependiendo la forma, valga la redundancia, que tenga ese cráneo, es la sospecha clínica que el médico va a tener o que nosotros podemos tener hacia cuál sutura está afectada. Entonces, con esta ley nosotros podemos predecir cuál es la sutura involucrada en estos padecimientos, solamente viendo clínicamente al paciente. Bien, la clasificación de esta entidad, las craneosinostosis se dividen en primarias y secundarias. Primaria las dividimos nuevamente en sindrómicas, que como su nombre lo dice, están asociadas a un síndrome genético, y las no sindrómicas, que son la mayoría. El 85% de las craneosinostosis van a ser no sindrómicas o aisladas, donde solamente se afecta una sutura, generalmente. Y las secundarias son las que se atribuyen a otra entidad. Por ejemplo, cuando se encuentra una asociación con un teratógeno o algún insulto intrauterino o alteraciones metabólicas en la mamá. Y también podemos dividir las craneosinostosis dependiendo del número de suturas que esté afectada, si es simple o si es compleja. Simple es cuando se afecta una sola sutura, que generalmente son no sindrómicas, y compleja cuando son multisuturales, que generalmente son sindrómicas. Bien, ahora el abordaje por imagen de estos pacientes. ¿Qué voy a evaluar? Normalmente estos pacientes ya vienen con una sospecha de craneosinostosis porque es una malformación craneofacial. Entonces es evidente que algo está sucediendo y casi siempre los estudios de imagen son para confirmar el diagnóstico que el clínico ya sospecha. Entonces aquí vamos a evaluar la forma del cráneo, confirmar si efectivamente existe una sinostosis verdadera y también algunos puntos que debemos de reportar como parte de la planeación prequirúrgica. Asimismo, en pacientes con seguimiento que ya han sido tratados, también reportar complicaciones posquirúrgicas posibles. Ahora, ¿qué estudios de imagen podemos utilizar? Aunque no es la mejor manera de hacer el diagnóstico, el ultrasonido siempre lo tenemos a la mano, es un estudio rápido, es un estudio barato y es un estudio, o bueno, económico, es un estudio que casi en cualquier clínica lo encontramos y que lo podemos hacer muy rápidamente sin dar radiación ionizante al paciente. Ahora, claro, yo entiendo, son pacientes muy pequeños que a veces es difícil o es un reto el hacer un ultrasonido en estos pacientes y que nos dejen revisarlos. A manera de consejo, en mi experiencia, cuando en estos pacientitos, generalmente son pacientes pequeños, ayuda mucho, lógicamente, que estén los papás con ellos, si tienen algún juguete o algo que les ayude a calmarse, incluso la música, a veces el ruido blanco en estos pacientes ayuda, sobre todo si son pacientes menores a 6 meses, ponemos este ruido blanco y ayuda mucho a los pacientes a estar tranquilos y a hacer una exploración. Y claro, intentar de hacer la exploración lo más rápido y eficiente posible. Ahora, el ultrasonido, si lo hacemos con esta valoración, debemos de hacerlo con un transductor lineal de alta frecuencia porque estamos viendo tejidos superficiales y vamos a buscar, por ejemplo, en el eje coronal, este es un ejemplo de un corte coronal por ultrasonido, donde vemos los dos huesos parietales y la sutura sagital en medio. Vemos cómo los huesos se ven ecogénicos y con sombra, o que no, sí, con un poco de sombra acústica posterior, y la sutura se ve como una estructura hipoecoica. Recordemos que esto es tejido fibroso, entonces con el ultrasonido sí las podemos valorar. Posterior o más inferior, digamos profundo a la sutura, se encuentra el seno sagital superior y el encéfalo. Ahora, esto es diagnóstico para decir que esta sutura está patente. Si nosotros vemos esta brecha hipoecoica que sea mayor a 0,5 milímetros, ya con eso podemos decir que la sutura está permeable. Cuando se pierde o hay pérdida de los bordes óseos, este es un corte sagital donde se pueden ver los bordes óseos como biselados y entre ellos la sutura. Entonces, cuando hay una sinostosis, este borde se pierde, estos bordes biselados se hacen un poco más romos o incluso se pueden fusionar
y no veríamos la sutura sagital, como lo es en este caso, de hay una craneosinostosis sagital y no se observa ninguna brecha y podemos ver perfectamente el hueso y la sombra que da hacia inferior, ¿verdad? Otro dato que nos puede dar una pista son las fontanelas asimétricas. Ojo, no que estén presentes o ausentes, sino asimétricas, porque a veces cuando hay una fusión de una de las suturas, hace que la fontanela se haga más pequeña de un lado que del otro. Entonces son asimétricas. Bien, otro estudio que tenemos a nuestra disposición, que si bien no es el mejor estudio de imagen, es el primero que piden los clínicos, es la radiografía simple. Aquí debemos de sugerir que se realicen proyecciones, por lo menos dos proyecciones, anteroposterior y lateral. Y sí, aunque es un estudio que sí implica radiación ionizante, realmente es muy bajita y si no tenemos otro estudio de imagen, posiblemente con esta sea suficiente para hacer el diagnóstico. De todas formas, si estos pacientes se someten a tratamiento quirúrgico, lo más probable es que se tenga que pedir una tomografía para la planeación quirúrgica. Pero de entrada puede servir como también una herramienta diagnóstica. Ahora, en casos de cráneo normal, podemos ver las suturas cómo hacen un trayecto como de zigzag. Estas suturas son normales y necesitamos las dos proyecciones porque de esta forma podemos ver todas las suturas o la mayoría de las suturas. Con una sola proyección, por ejemplo, si solo tenemos la lateral, es muy difícil ver la sutura sagital. Igual las coronales las podemos ver en una proyección anteroposterior y también la sutura sagital. Y cuando vemos una craneosinostosis, por ejemplo, en este caso, donde hay fusión de la sutura coronal única, vemos también algunas otras alteraciones que desde la radiografía ya podemos ver, como por ejemplo en este caso la órbita tiene una tracción del eje superolateral por esta misma fusión de la sutura coronal del lado derecho. Ahorita más adelante vamos a ver estos casos. Pero bueno, ¿qué vamos a buscar en casos de craneosinostosis en una radiografía? Esclerosis perisutural, aspecto lineal de la sutura que no esté como aserrado o que esté indistinta, porque a veces hay craneosinostosis que no hay fusión completa de la sutura, pero sí de una parte, y eso también es sinostosis, formación de puentes óseos, alteración de la forma del cráneo y de las fontanelas, anomalías faciales e impresión de los surcos cerebrales en casos de pacientes con craneosinostosis crónica, donde ya haya hipertensión o no hipertensión, sino aumento de la presión intracraneal de forma crónica. Bien, la tomografía en tercera dimensión con reformateos o reconstrucciones es el gold estándar para el diagnóstico de esta patología. Y bien, aunque sí sometemos algo de radiación al paciente, realmente ya casi todos los equipos tienen protocolos de baja radiación que nos permiten bajar esta dosis, tanto que incluso hay algunos artículos que reportan que podemos asimilar o empatar la dosis de radiación de una radiografía simple. Entonces realmente es bastante seguro para estos pacientes y más que si desde inicio se hace, pues ya les evitamos la radiografía de inicio, se hace como quiera, se va a hacer la tomografía muy probablemente si estos pacientes se van a operar. Y también ayuda para la planeación quirúrgica, además de que nos permita ver algunas otras cosas que la radiografía no. Los hallazgos de una craneosinostosis en tomografía van a ser los mismos. Vamos a ver esclerosis perisutural o puente óseo, deformidad de la bóveda craneal, como es en este caso de una craneosinostosis de la sutura sagital y tiene este como alargamiento del eje anteroposterior. También podemos ver datos de presión intracraneal elevada, como es en este caso donde hay cronicidad, donde ya pasó mucho tiempo, este cráneo ya no tiene hacia dónde crecer y las impresiones del cerebro se hacen sobre el cráneo de tal forma que ha habido tiempo para la remodelación de este cráneo. Y también podemos ver alteraciones asociadas, por ejemplo, malformaciones de fosa posterior, disgenesias del cuerpo calloso, etcétera. Y bueno, como ya mencioné en repetidas ocasiones, también es muy bueno el estudio para la planeación quirúrgica, algunos puntos que tenemos que revisar. Y bueno, a manera de ejemplo, cuando tenemos estas impresiones de las locaciones cerebrales, el cráneo adopta esta morfología como de hierro golpeado, copper beaten se llama en inglés. Esta morfología que tienen como estas ollas de cobre, como de, sí, que fueron martilladas o golpeadas, es la configuración que toma el cráneo cuando hay estas impresiones de las ulcaciones del cerebro. Y cuando vemos esto ya es de urgencia porque quiere decir que este cerebro tiene aumento de la presión intracraneal por falta de espacio.
Ahora, la resonancia magnética, aunque no es el mejor estudio también para el diagnóstico, también nos puede ser de utilidad. Hay algunas secuencias de eco de gradiente, por ejemplo, la secuencia o secuencias Blackbone, donde el hueso lo podemos ver hipointenso y las suturas se interpretan como ausencia de señal y se ven hiperintensas. Entonces es fácil visualizarlas. Y la ventaja de la resonancia magnética es que podemos ver con mucha mayor resolución el contenido intracraneal y diagnosticar si hay algunas otras malformaciones asociadas o si hay hidrocefalia. Y también podemos hacer en el mismo estudio una venoresonancia. Es muy importante la valoración de las estructuras venosas o vasculares en estos pacientes por la planeación quirúrgica. Por ejemplo, una craneosinostosis del seno sagital, tenemos que reportar cómo está el seno sagital o si tiene un trayecto anómalo por la implicación quirúrgica que tiene que estar justo en el trayecto. Aquí otro ejemplo donde en este artículo los coreanos comparan una tomografía computada con estas secuencias de eco de gradiente de resonancia magnética, donde realmente con cualquiera de las dos se hace el diagnóstico. Y ellos refieren que la resonancia magnética tiene un valor agregado porque da más información intracraneal. Ahora, si bien sí es posible hacer reconstrucciones en tercera dimensión también con la resonancia, recordemos que estos son estudios más prolongados, más costosos, que no son tan disponibles a lo mejor como la tomografía y que requieren generalmente sedación prolongada en estos pacientes porque son estudios más largos. Entonces sí, es muy prometedor lo que estamos viendo con estas secuencias y también son útiles para la evaluación de craneosinostosis, pero hasta el día de hoy el gold estándar sigue siendo la tomografía computada. Bien, vamos a revisar las craneosinostosis no sindrómicas, que son las más frecuentes. Y de todas ellas, la más frecuente es la sinostosis de la sutura sagital. Esta se da con fusión, obviamente, de la sutura sagital, que se divide en anterior, posterior o completa. Puede ser anterior si lo que está fusionado es la sutura, la porción anterior de la sutura, donde hay una estrechez de los huesos frontales. Puede ser posterior cuando se fusiona la parte posterior o completa cuando toda la sutura está comprometida. Y es en esos casos donde el cráneo adapta una morfología muy alargada como en bote, por eso el nombre de escafocefalia, es como un bote invertido. Bien, como mencioné, es la craneosinostosis más frecuente, es más frecuente en hombres también. El 80% de estas son no sindrómicas. Vamos a ver una prominencia fronto-occipital, donde el cráneo es alargado y estrecho. Y el 10% de estos pacientes pueden tener aumento de la presión intracraneal por el tipo de deformidad. Esta es la más frecuente. Y ahora, como mencioné hace unos minutos, es muy importante en estos pacientes reportar el trayecto del seno sagital superior, sobre todo si este es anómalo o si tiene alguna variante, porque está justo en el trayecto de, el tratamiento quirúrgico. Y también si hay venas superficiales prominentes que puedan dar problema al momento de la cirugía. Ahora, la craneosinostosis coronal puede ser uni o bilateral. La más frecuente, siendo la segunda craneosinostosis más frecuente de todas, es la craneosinostosis coronal unilateral, que se llama plagiocefalia anterior. Esta tiende a ser no sindrómica y es más frecuente en el sexo femenino, a diferencia de las otras sinostosis que hemos visto. Y cuando es bilateral, esta casi siempre es sindrómica, se asocia a hipoplasia facial, involucra la fosa posterior y las suturas basicraneales. Y esta es la que otorga una configuración eh, craneal braquicéfala, donde hay una disminución importante del diámetro anteroposterior y se alarga el eje lateral. Ahorita los vamos a ver. Ahora, pongo el nombre de las suturas que están fusionadas y posteriormente el nombre, porque me parece más importante que sepamos reconocer cuál es la sutura que está fusionada, porque el nombre lo podemos buscar con mucha facilidad y poner el nombre propio, pero es más importante ver qué sutura está fusionada y saber cuál es la deformidad craneal que puede condicionar la forma. Bien, esta sería la plagiocefalia anterior, es la sutura, la fusión de la sutura coronal única. Casi siempre es derecha, en un 60% de los casos es derecha. Y vamos a tener un aplanamiento frontoorbital ipsilateral, donde está fusionada la sutura, y prominencia contralateral, porque es a donde empieza a crecer el cerebro. Al tener esta tracción de la sutura,
fusionada, vamos a tener una deformidad facial que se le conoce como el signo del arlequín, donde hay una tracción del el borde superolateral o externo de la órbita, y con esta tracción se ve este signo como del ojo de arlequín. También puede haber una deformidad nasal con desviación del dorso nasal ipsilateral a la fusión de la sutura. Y estos pacientes, por la misma atracción de una sola órbita, también son propensos a desarrollar alteraciones oftalmológicas, como exoftalmos de ese al lado afectado, ambliopía o astigmatismo. Bien, la sinostosis de ambas suturas coronales se conoce como braquicefalia. Y la gran mayoría de las veces es sindrómico, se asocia a algún otro síndrome genético. Cuando están fusionadas las dos suturas coronales, el cráneo aumenta su eje lateral y disminuye el anteroposterior. Y esta misma alteración condiciona que haya un hipertelorismo, se separan las órbitas. Y la deformidad facial que habíamos visto como signo del arlequín, en este caso es bilateral. Muy bien, la fusión de la sutura metópica se conoce como trigonocefalia y da una malformación frontal en forma triangular, que aquí es muy importante mencionar que puede haber, como mencioné en las primeras diapositivas, fusión fisiológica de la sutura metópica y no por eso tengamos una craneosinostosis. La trigonocefalia es una enfermedad donde hay fusión de la sutura metópica, pero aparte se deforman los huesos frontales del cráneo haciendo esta forma como en pico, como en triángulo, vista desde superior, donde hay una prominencia parieto-occipital en un intento del encéfalo de crecer hacia posterior porque el diámetro frontal está muy disminuido y por lo mismo hay hipotelorismo e hipoplasia de la fosa craneal anterior. Entonces va a haber hipoplasia de celdillas esmoidales, hipotelorismo, puede haber también hipoplasia de senos maxilares, etcétera. Y hasta el 12% de estos pacientes tienen elevación de la presión intracraneal precisamente por esta compresión. También es la craneosinostosis a la que más se le ha asociado deterioro intelectual por afectación de los lóbulos frontales. Entonces, esta sinostosis es la que se tiene que corregir antes del primer año de vida. Incluso hay literatura que menciona que antes de los 6 meses para que pueda tener estos lóbulos frontales un desarrollo normal. Y bueno, este es un diagnóstico diferencial, que era lo que mencionaba. Cuando se fusiona la sutura metópica de forma fisiológica, tenemos esta que se llama cresta metópica, que es un reborde óseo en el sitio de fusión, pero no condiciona deformidad. Y a diferencia de esta, que es la craneosinostosis de la sutura metópica, donde sí se ve una franca deformidad, aplanamiento de los frontales y esta forma como triangular de los huesos frontales. Otra variante anatómica que no puse aquí, pero me gustaría mencionar, es el metopismo, que esto sucede cuando la sutura metópica queda permeable en el adulto y es una variante anatómica normal. Bien, la plagiocefalia posterior es la craneosinostosis menos frecuente, entre un 1 y 5% de los casos, y es cuando hay una fusión única de las suturas lamboideas, una sola sutura. Aquí va a haber un aplanamiento occipito-parietal del lado afectado con una prominencia occipito-parietal contralateral, con abomamiento de la mastoides también, lo que va a dar una configuración al cráneo como de trapecio, siendo la parte angosta del trapecio la que está afectada. Y también hay una desviación ipsilateral de la oreja hacia posterior inferior, donde está la sutura afectada. Em, como forma compensatoria. Ahora, esto a diferencia de la plagiocefalia posicional. La plagiocefalia posicional, todos los nombres son muy parecidos. Entonces, la plagiocefalia, vamos a regresarnos, posterior es la fusión de la sutura lambdoidea única. Y la plagiocefalia posicional, este es el impostor de las craneosinostosis, porque no es una craneosinostosis. Todas las suturas están patentes, permeables, pero hay una deformidad del cráneo por una postura repetida del cráneo. Es decir, por ejemplo, en bebitos que están en UCIN, en cuidados intensivos por periodos prolongados, donde están con una postura repetitiva sobre un solo lado del occipital, occipito parietal, ese cráneo se va a moldar a donde estuvieron posicionados.
Entonces, la plagiocefalia posicional incluso se puede predecir de donde el paciente está continuamente posicionando la cabeza de ese lado, va a tener un aplanamiento occipital. Casi siempre es unilateral. Y esto va a otorgar una prominencia frontal ipsilateral y tracción de la oreja hacia adelante, o sea, se empuja, porque la fuerza es, digamos, de empuje hacia adelante, donde está el aplanamiento posicional. Ahora, esto le va a otorgar al cráneo una forma como de paralelograma, a diferencia del trapecio, que es la plagiocefalia anterior, por fusión de la sutura lamboidea, que es el principal diagnóstico diferencial. Pero esta, como no es una sinostosis verdadera, no hay riesgo de aumento de la presión intracraneal, solo es una deformidad plástica, digámoslo así, en la que con el tratamiento adecuado, estos pacientes pueden, sin cirugía, regresar a su forma normal del cráneo, corregirse. Y bueno, las craneosinostosis sindrómicas ocupan el 25% de los casos y hay más de 200 síndromes reportados que están asociados a alteraciones sindrómicas, como por ejemplo el síndrome de Apert, que es el más frecuente, que está donde se ve braquicefalia, el síndrome de Cruzón, que es multisutural, Pfeiffer, hay muchas otras síndromes, estos son los más frecuentes, pero importante conocer que casi siempre se da por mutaciones genéticas de novo. Como decía, lo más frecuente es que sean autosómicas dominantes y es importante recordar que cuando son multisuturales, lo más frecuente es que sean sindrómicas. Cuando vemos una craneosinostosis multisutural, estamos obligados a buscar algún síndrome asociado. Bien, ¿qué voy a reportar? Cuando es una valoración prequirúrgica, es importante mencionar el tipo de sinostosis, si hay malformaciones intracraneales asociadas, la valoración vascular, que ya decía yo que es importante si vemos un trayecto anómalo del seno sagital superior, si vemos trombosis venosa, venas corticales prominentes, algunas variantes anatómicas y si tenemos signos de que la presión intracraneal está aumentada. Y la valoración postquirúrgica, habremos de reportar si vemos hemorragias, pueden ser intracraneales o intraorbitarias, que es lo más frecuente, EBCs, eventos isquémicos, trombosis venosa, colecciones que hagan un efecto de masa, hidrocefalia o desplazamiento del material quirúrgico. Esta diapositiva se movió de lugar, pero aquí lo que quería revisar es que hay muchos síndromes asociados, la gran mayoría son autosómicos dominante, se asocian casi todas a malformaciones craniofaciales y casi todas están reportadas que se asocian a hidrocefalia. Y bien, a manera de conclusión, recordar que el conocimiento anatómico de las suturas craneales es indispensable para el diagnóstico de la craneosinostosis. El estudio de elección es la tomografía. La plagiocefalia posicional no es una sinostosis, pero es una deformidad frecuente que debemos de conocer. Las craneosinostosis aisladas son las más frecuentes y cuando hay craneosinostosis multisutural, estamos obligados a buscar una causa sindrómica. Y dejo aquí un pequeño esquema con las craneosinostosis que revisamos. Y bueno, eso sería todo. Estas son mis referencias y esta es mi información de contacto. Muchas gracias.